Buenas tardes, buenas noches tal vez en algunos lugares. Bienvenidos al programa La Belleza de Amar. Como todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, tenemos este programa titulado La Belleza de Amar. Es un programa de televisión online dirigido a la familia, a los matrimonios, a los padres. Es un programa de orientación psicológica en la que abordamos temas de familia, de crianza de hijos y de matrimonios. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de parejas y de familias y tengo el agrado de acompañarles todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Salimos en vivo y en directo por nuestras redes, especialmente Facebook, YouTube, por Instagram también. Y los invitamos a que puedan suscribirse en nuestro canal de YouTube. Me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Ponen mi nombre, psicoterapeuta familiar, y de esa manera pueden ubicarme. Suscríbanse al canal para que puedan ver la grabación de esta charla como de otras más de 100 charlas que tenemos allí. Muy bien, una cordial bienvenida a todos los que ya empiezan a conectarse. Sé que nos visitan de otros países también, no solo del Perú. Sé que también se contactan de provincia a nivel de Perú. Así que una cordial bienvenida para todos y cada uno de ustedes. Bien, queremos entrar al tema ya. Hemos anunciado abordar hoy día el tema que hemos titulado Las tres heridas emocionales que pueden experimentar los hijos producto de las peleas de sus padres. Hay unas tres heridas, dependiendo las edades, que pueden generarse, pueden abrirse producto de las peleas que vivan sus papás. O sea, lo que quiero presentar en esta charla es que hay una íntima relación entre las heridas que van a formarse, que van a abrirse en el alma de los hijos de los niños con las peleas de sus padres. Escúchame bien. Puede que papá y mamá directamente no maltraten, no ofendan, no castiguen, no los dañe directamente como padres a estos hijos. Supongamos, aunque no siempre pasa así, pero que parentalmente, como padre o madre, hagan todo casi bien, en cariño, en afecto, en educación, en respeto, en disciplina, todo. Pero entre ellos, como pareja o como expareja, que pelean constantemente, y cuando yo digo que sus padres se pelean, no necesariamente me refiero a que los papás estén viviendo juntos. Puede que ya estén separados, pero las peleas, sea que estén casados y viviendo juntos, o sea que estén separados y viviendo separados allí, ¿cómo afectan a la identidad de los hijos? Las peleas de los padres, ¿qué heridas fomentan en la vida de los hijos? Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Los hijos no se trauman porque papá y mamá se separan. Los hijos se trauman porque papá y mamá viven en guerra, viven en grandes conflictos, en grandes peleas, sea que estén viviendo juntos o sea que estén viviendo separados, sea que estén casados o estén divorciados. Las peleas entre ellos generan un impacto negativo en su identidad, abriéndose heridas emocionales en la vida de los hijos. Así que una de las cosas mejores que podemos hacer por nuestros hijos, si realmente los amamos, y los amamos en hechos, no solo en palabras, es pues llevarnos bien con su otro progenitor, sea que estemos juntos o sea que estemos separados. Quiero entonces que quede claro, las peleas de los padres impactan negativamente en la identidad de los hijos. Los conflictos, las grandes discusiones, peleas, agresiones van a abrir heridas emocionales en el alma de los hijos, independientemente si los tratan bien
o no como papá y como mamá. Que quede claro el lugar que ocupan las peleas en la vida de los hijos. Y las heridas emocionales que pueden ser diversas, voy a hablar de 3 heridas en 3 etapas diferentes de la vida de un hijo, que es la herida principal que se puede instalar en un niño, en un hijo, dependiendo su edad y dependiendo obviamente la intensidad y la frecuencia de las peleas de sus padres. Por ejemplo, ¿qué pasa en un niño, digamos, de 0 a 2 o 3 años de edad? Es decir, su infancia. En la infancia, un hijo que en su primera infancia, de 0 a 3 años, incluso estando en el vientre materno, que vive dentro de una atmósfera conyugal en la que papá y mamá constantemente pelean, discuten, se agreden, se ofenden, ¿qué va a pasar con ese niño entre 0 a 2 o 3 años, pongámosle? ¿Qué va a pasar en él? En él se va a abrir una herida de culpa, una herida emocional de culpa. Como entre 0 y 3 años, el hijo, el niño es sumamente egocéntrico, en la que siente que todo el mundo gira en torno a él y que todo lo que pasa a su alrededor tiene que ver con él. Entonces él va a sentir que papá y mamá pelean por él. Él es el culpable de que papá y mamá pelean. Él es el culpable de que mamá y papá estén en constante conflictos, en peleas, en agresiones. Él se siente que él se está portando mal, que él o ella están haciendo malas cosas y por eso se están peleando sus progenitores. Él no tiene todavía a esa edad la capacidad de discernir que los problemas de sus padres no tienen absolutamente nada que ver con su conducta de él, sino que son problemas conyugales directos de ellos, responsables directos. Eso él no puede discernir, él no puede hacer esa diferencia. Papá y mamá entiendan esto, que les quede claro, él va a atribuir, quizás no lo va a decir, no lo va a expresar, algunos sí, otros no, pero él va a acumular culpa en su alma, en su corazón. Había un niño, por ejemplo, miren, un ejemplo sencillo. Unos papás, papá y mamá, tienen que hacer un viaje, él tiene cerca de 3 años, tienen que hacer un viaje de trabajo, algo así, y se tienen que ausentar durante una semana, solo es una semana, y tienen que dejarlo al niño con la abuela. ¿Qué pasa con este niño? En las primeras horas está llorando, está intranquilo, al día siguiente también. Conforme pasan los días, en el cuarto o quinto día, ese niño empieza a golpearse la cabeza contra la pared y diciendo, yo soy culpable que mis papás me hayan abandonado, que mis papás se hayan ido, que mis papás me hayan dejado. Yo soy el culpable. Cuando en realidad no era el culpable para nada. Pero en esa edad, ellos se sienten aludidos por todos. Ellos se sienten responsables de todo lo que pasa en su entorno. Así que si tienes un hijo entre 0 a 3 años y él siente, percibe esa tensión, bueno, ni hablar si es que es testigo de peleas, de gritos, ¿no? De ofensas, que ya obviamente lo va a dañar mucho más. Pero el niño también se da cuenta cuando papá y mamá no se aman, cuando papá y mamá no se hablan, cuando papá y mamá están peleados. El niño huele la tensión que hay entre papá y mamá. El niño percibe esa distancia emocional. El niño siente esa tensión que se vive en el hogar. Él lo siente y él va a atribuirse la culpa de lo que pasa en su entorno. Él se va o ella se va a sentir culpable y esa herida de culpa puede almacenarse e instalarse de manera crónica. Algunos tal vez lo superen dependiendo la intensidad de las peleas, dependiendo el carácter también, el temperamento de la personalidad del niño, lo puedan superar un poco o todo. Pero aquellos niños que no superan la culpa y crecen con ella,
pues son candidatos a ser depresivos, a desarrollar una personalidad depresiva crónica, de la cual no son muchas veces conscientes. Yo en mi experiencia clínica y en mi experiencia también como docente, yo me doy cuenta que hay mucha gente que está depresiva. La depresión en este siglo XXI es una epidemia mundial. El COVID le quedó chico. Hay mucha depresión. Obviamente la depresión puede tener diversas causas, pero una de ellas puede ser esa infancia infeliz de haber vivido en un lugar cuyos padres peleaban constantemente, un matrimonio disfuncional, marcado por las peleas, las ofensas y los agravios. Así que papá y mamá, si quieres formar un hijo depresivo, si quieres instalarle una herida emocional de culpa en tu hijo o en tu hija, sigue peleando, sigue ofendiéndote, sigan gritándose o sigan sin peleas explícitas, sigan viviendo en esa tensión y en esa distancia allí. Entonces, llevándose mal. Y para llevarse mal no necesariamente se tiene que pelear, sino simplemente pues no hablarse mucho, mantener distancias. Esos son conflictos, esos son peleas también, que aunque yo pueda decir que no, en la práctica lo son. Y el niño lo percibe y el niño se daña allí. Entonces, esa es la primera herida emocional, la culpa, que los padres podemos imprimir en nuestros hijos producto de nuestras peleas. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece? Y digamos, a partir de los 4 años hasta los 10 años en que va a entrar a su pubertad, que es la niñez propiamente dicha. La infancia es más o menos de 0 a 3 años. La niñez es de 4 a 10 años aproximadamente, un poco menos, un poco más, no hay una exactitud allí. Entonces, a esa edad, el niño, cuando sus padres pelean, cuando el matrimonio está en conflicto, ya no va a experimentar tanto culpa. Claro, si en su niñez también vivió la pelea, va a arrastrar la culpa, va a seguir con esa culpa crónica metida en su alma, pero va a aparecer otra herida emocional. Otra herida emocional que se llama miedo, que se llama temor. Entonces, ese niño cuando escucha que papá y mamá se gritan, se pelean, ¿no? Y no se hablan y hay tensión, él se llena de miedo. Tiene mucho miedo de esa atmósfera tensa, de esa atmósfera enrarecida de rabia, de conflictos en la que se vive. Él se llena de miedo, experimenta temores, temores que lo paralizan. Por eso un niño experimenta a veces terrores nocturnos, que en psicología se llama a esas pesadillas en las que no duerme bien. Es ese miedo que lo hace inseguro, que lo hace tímido, que lo hace poco o nada sociable. Ese niño que con poca o nada iniciativa, producto del miedo. O sea, el miedo es una herida emocional que se ha apoderado de él o de ella. Y así como la culpa puede ser el insumo básico para formar a un depresivo, el miedo es el insumo básico para formar a un neurótico. Un neurótico es una persona ansiosa, es una persona que tiene mucha ansiedad. La ansiedad que puede manifestarse siendo muy controlador, y le falta el aire, que le da taquicardias, que tiene muchas contracturas, y de diversa manera. Los TOC son manifestaciones de ansiedad, las fobias son manifestaciones de ansiedad, problemas físicos, problemas de comida que no puede pasar, diversas formas, diversos rostros que puede tomar la ansiedad, pero cuyo origen principal es haber vivido en una atmósfera de tensión, de violencia que le ha generado una herida de miedo. Entonces, cuando el hijo ya tiene una edad entre 4 y 10 años, se llena de miedo. Entre 0 a 3 años se llena de culpa. Entre 4 a 10 años se va a llenar de miedo.
de mucho temor. Y claro, cuando ya es adulto, es una persona así, apocada, un poco sociable, insegura, de poca iniciativa, no avanza, no prospera, como que sus grandes potencialidades quedan bloqueadas por el miedo que lo paraliza. Se guía por la narrativa no puedo, inconsciente o conscientemente. Está paralizado, no avanza en la vida, no progresa, no desarrolla, tiene temores, no sabe dar un buen examen para entrar a la universidad, no sabe pues presentarse un buen trabajo, tiene miedo en iniciar un negocio, el miedo lo paraliza. Es la herida que se ha instalado en esa edad, entre los 4 y los 10 años. Pero cuando llega la adolescencia y los padres siguen peleando, siguen en conflictos, siguen agrediéndose, siguen en una tensión, ya sea porque estén distanciados o porque estén enfrentados. ¿Qué herida emocional se va a formar en ese adolescente? Ya no tanto la culpa, ya no tanto el miedo, ambos lo va a seguir arrastrando seguramente, pero va a aparecer una nueva herida emocional que se va a sumar a las dos anteriores, que es la herida emocional de la amargura. La amargura es una mezcla de rabia, de miedo, de tristeza, de frustración, de rencor. Esa es la amargura. Entonces, en la adolescencia, el hijo, cuando ve a sus padres pelearse, ve a sus padres que se llevan mal, no va a sentir ya tanto culpa, no va a sentir miedo, va a sentir cólera, va a sentir rabia. Y por eso va a desarrollar una conducta probablemente de rebeldía, una conducta de enfrentamiento, de desobediencia, rasgos medio sociopáticos. El sociópata se caracteriza porque no sabe respetar el derecho de los demás y porque es un campeón transgrediendo normas, principios, valores. Y entonces, detrás de esa conducta sociopática siempre hay una herida emocional de rencor, de amargura. Y entonces en ese adolescente ahí es donde se empieza a acumular esa amargura. Entonces él siente que papá y mamá no tienen autoridad moral para enseñarle pues principios, moral, o que se porte bien cuando ellos se están portando mal. Entonces, por eso el adolescente cree, a mí no me importan los valores, a mí no me importa respetar a nadie. Si entre ellos no se respetan, si entre ellos no saben tratarse bien, o sea, ¿con qué autoridad moral me pueden enseñar a mí que yo me porte bien? Y entonces ya por temor obedecerán algunas cosas, pero serán campeones para sacarle la vuelta a los papás. Vivirán en una rebeldía implícita, aparentando que obedecen, pero le sacan la vuelta a las normas y con mentiras y con engaño. O será una rebeldía explícita, ¿no? Desobedeciendo, enfrentando, contestando mal, haciendo todo lo contrario, metiéndose a las drogas. Muchas veces el vivir en esa atmósfera de conflictos, parte de esa rebeldía, de esa amargura los lleva a iniciarse sexualmente de una manera precoz, de una manera temprana. Está probado por investigaciones diversas que la mejor manera de cuidar en el inicio sexual de nuestros hijos jóvenes es brindándoles una buena conyugalidad, una atmósfera conyugal estable, armoniosa, pacífica y obviamente una buena estabilidad parental, es decir, funcionar bien como papá y como mamá. Pero cuando no sucede eso y hay una inestabilidad en la atmósfera conyugal, entonces es un hogar donde se respira violencia, donde se respira conflicto, se respira agresiones, ese hijo o esa hija pues quiere salir de ese hogar. Por eso a este tipo de familias se le llama familias centrífugas, porque como que expectoran a los hijos, como que los hijos o la hija no quieren formar parte de esa familia y empiezan a salir de una u otra manera. Y por eso se refugian en otros grupos, pandillas, amigos y también en el sexo allí. Entonces,
Ese es el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando somos papás y mamás que estamos en constante peleas. Cuando somos cónyuges que nos llevamos mal, sea que estemos viviendo juntos, o sea que estemos separados, sea que estemos casados, o sea que estemos divorciados. Lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo, escúchenme bien, papá y mamá, si yo digo que realmente amo, verdaderamente amo a mi hijo o a mi hija, yo tengo que amar a su mamá o a su papá. Y amar, no me refiero exactamente a amarla como mujer o como hombre, amarla como prójimo. Si es que ya estoy separado o separado de ella o de él. Amar como prójimo significa respetarlo, respetarla, valorarla, llevarme bien, perdonar, tener un grado de amistad, de conexión, aunque estemos separados, llevarnos bien. Siempre que estemos separados y tenemos hijos, seguimos siendo familia, por favor, que no se les olvide eso. No es que ya no tengo nada con él o con ella, no, sigo siendo una familia y seremos toda la vida una familia, aunque estemos separados. Y para la salud mental, la salud psíquica de nuestros hijos, necesitamos que esa familia funcione bien, que esa familia sea estable, sea armoniosa, sea pacífica. Entonces pongamos de nuestra parte, no dañemos a nuestros hijos, no nos mintamos diciéndonos yo amo a mis hijos, pero vivo en conflicto con mi pareja, vivo en peleas con su otro progenitor. Si es así, no lo estoy amando, aunque yo lo repite y lo grite a los cuatro vientos, no estoy amando, porque no se ama con palabras, se ama con hechos. El apóstol Juan decía, no améis de palabra ni de lengua, améis en hechos y en verdad. El amor es acción, el amor no es emoción. El amor no son palabras, el amor son actos. Y uno de esos grandes actos con los cuales yo puedo amar a un hijo, a una hija, es respetando a su otro progenitor, valorando a su otro progenitor, llevándome bien con su otro progenitor, sea que estemos juntos o estemos separados. Eso es mi tarea. Solo ahí podré decir realmente que sí estoy amando, porque si no se quedará solamente en ser un padre o madre demagogo, que digo amar, pero que en los hechos los niego, porque el amor es acción, el amor es verbo, el amor es actos, no son palabras allí. Así que papás y mamás, ¿cómo se están llevando? Es mi pregunta que yo les hago. Como cónyuges o excónyuges, ¿cómo se están llevando? ¿Con peleas, con distancias, no se hablan o pelean mucho, discuten, sea que estén juntos o estén separados? Déjenme decirles que dependiendo el tiempo de esa tensión, sus hijos están cargando heridas emocionales. Es cierto que en su vida adulta la pueden sanar, pero también es cierto que no la llegan a sanar muchas veces y que lo cargan. Y son hombres o mujeres adultas que llegan heridos o heridas a formar también su propia familia, a tener también su propio matrimonio. Y al estar herido yo, voy a herir a mi cónyuge, voy a herir a mis hijos. Siempre que yo tenga un niño herido, mi matrimonio va a terminar herido, mis hijos van a terminar heridos. Claro, tengo la responsabilidad de ser adulto, de sanar. Y sanar pasa por sanar mis heridas emocionales con mis padres, que fueron las figuras principales que me la causaron. Pero eso lo podemos ahorrar a nuestros hijos. Si desde ahora yo entiendo que la gran tarea que tengo es llevarme bien, amando a su otro progenitor, no necesariamente de manera sentimental, pero amándolo como un prójimo, respetándolo y valorándolo como tal. Solo así podré decir que amo verdaderamente a mi hijo y a mi hija. Así que papás y mamás que me escuchan, yo les lanzo este desafío. Perdónense, si tienen amarguras, rabias, perdónense, sean humildes en pedirse perdón. Yo siempre enseño en mi programa de coaching terapéutico para parejas que en la ciencia importan mucho quién tiene la razón y cuál es la verdad.
en la ciencia. En las relaciones humanas no. En las relaciones humanas no interesa quién tiene la razón y cuál es la verdad. Interesa cuidar la relación, preservar la relación. Más importante no es tener yo la razón, más importante es cuidar mi relación. Y por eso depongamos, ¿no?, actitudes negativas, pensamientos rígidos, orgullos, resentimientos, y llevémonos bien como pareja si estamos juntos y si ya estamos separados, pues reconstruyamos una nueva relación y brindémosle a nuestros hijos una armonía, puedan respirar una atmósfera pacífica, estable, armoniosa, que garantice el crecimiento de una identidad saludable en ellos. Lo podemos hacer, podemos sanar y debemos hacerlo también. Así que ese es el desafío que quiero lanzarles en esta tarde, en esta noche ya. Y espero que este mensaje les pueda ayudar a entenderlo y sobre todo a ponerlo en práctica. Dicho esto, vamos a entrar ahora sí a un tiempo de preguntas. Vamos a interactuar entonces. Voy a estar atento a sus preguntas, inquietudes, comentarios que tengan. Ya pueden ahora sí empezar a hacer sus preguntas e inquietudes que tengan para poderles ayudar en los problemas que estén pasando. Miren, en las relaciones humanas es muy importante el perdón. Como pareja, muchas veces se llevan mal porque están acumulando mucho resentimiento. Aprendan a pedir perdón. Yo he escrito un libro que se llama El viaje del perdón. Adquiéranlo, les comparto ahí protocolos de cómo pedir perdón y cómo también dar perdón para sanar nuestras relaciones. Muy bien, Loida pregunta, el papá de mis hijos no los ve ya 2 años por un tema de denuncia por tocamiento a mi hija. La psicóloga del CEN dijo que no había sucedido nada de impacto con mi hija, pero igual los separé de su padre. Hace 3 días, mi hijito de 7 años, muy triste y llorando, me dijo que extrañaba mucho a su papá y que lo quisiera ver. No tengo ningún tipo de contacto con él. Vive cerca a mi casa. No sé qué hacer. ¿Podría orientarme, por favor? Bueno, lo ideal sería que, pues, tú retomes tu relación con él, tus hijos puedan retomar la relación con su padre al cual tienen derecho. Ahora, acá hay una variable que tú mencionas, ¿no? Lo del tocamiento. No sé exactamente cómo fue, hasta dónde fue, se sanó, se superó eso. Yo creo que deberían volver a retomar la relación, pero bajo la cobertura de un terapeuta que les guíe en este proceso, porque ha habido eso allí, ¿no? Pero los hijos necesitan y tienen el derecho de tener a papá en sus vidas. Creo que tú debes perdonarlo también, tratar de ayudar. Si el papá va a funcionar bien a partir de ahora, pues los hijos deben tener a su papá y su mamá. No importa que ustedes estén separados. Yo no sé si a raíz de este episodio te separaste con él o eso fue la gota que rebasó el agua o qué conflictos habrán tenido, pero creo que debes sanar tu relación. Y aún tú, en el caso extremo que haya habido un tocamiento y todo eso, esa niña igual necesita sanar su relación con el papá, necesita sanar su relación. No sé, dependiendo del contexto, si sea necesario ahora retomar una presencia física. Eso lo tiene que evaluar un terapeuta. Pero lo que sí te digo es que ella necesita tener un papá, necesita sanar su relación. A ver, Wilber pregunta, últimamente he estado muy nervioso por problemas con la mamá de mis hijos. Estamos separados hace 2 años y por temas económicos. Y he perdido rápidamente la paciencia con mi hijo de 13 años cuando no ha hecho sus deberes, al punto que le he gritado más de la cuenta y le he llegado a pegar. Luego de que pasó eso, me he sentido muy mal y no sé cómo pedirle disculpas por lo que sucedió. Ya pasó unos días, pero temo que esto perjudique con el tiempo a mi hijo. Claro que sí, Wilber.
tu hijo tiene 13 años, ¿no? Miren, si pegar a un niño a no lo va a afectar tanto. Claro, sí, sí, es un pegarle físicamente de manera suave, ¿no? No le va a afectar mucho a un adolescente. Aunque le pegues suavemente, lo afectas tremendamente, porque eso es una humillación, porque eso es un golpe a su alma, a su identidad, a su yo. Entonces, y le has gritado, él se ha sentido humillado. Él se ha sentido maltratado por ti. No tienes que pedirle disculpas. Disculpas se pide cuando uno comete un error. Perdón se pide perdón cuando uno ha hecho un agravio. Y lo que tú has hecho es un agravio. La diferencia entre disculpa y perdón es esa, y lo menciona en mi libro El viaje del perdón. Hay una disculpa cuando cometo errores. Esto no fue un error, aunque pareciera que sí. Esto fue un agravio, esto fue un maltrato, Wilber. Entonces, tú necesitas pedirle perdón genuinamente y que tu hijo sienta que estás realmente arrepentido, estás realmente dolido con lo que has hecho y le prometas que nunca más volverá a suceder eso. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto de esa rabia que descargaste de tu hijo no fue exactamente porque tu hijo no cumplía sus deberes? ¿Cuánto de esa rabia se debe de repente a la rabia que le tienes a la mamá, a la rabia que le tienes a tu jefe, la rabia que le tienes a tus padres? No sé, ¿de dónde te viene tanta rabia? Es lo que tendrías que evaluar. Y lo tercero que te digo es, sana tu relación con la mamá de tus hijos. Sánalo, llévate bien con ella, lleguen a un acuerdo y eduquen juntos, son familia, llévense bien, eduquen juntos a esos hijos que tienen. Y eso requiere de humildad, requiere de decisión, de voluntad, requiere de pedir perdón, de dar perdón. Eso requiere de eso, un trabajo personal y un trabajo también como pareja que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces es importante el tema del perdón en las familias en general y especialmente en los matrimonios en particular, la cultura del perdón debería estar implementado. La cultura del perdón debería ser algo permanente que se vive dentro de las familias y dentro de los matrimonios. Por eso es importante aprender a pedir y dar perdón. Hay familias o matrimonios en la que no se piden perdón y por eso se va acumulando rabia, que se va convirtiendo en el tiempo con resentimientos. Y el resentimiento aflora con agresiones, con hostilidad hacia la otra persona. Pero cuando las personas también, o los matrimonios, sí se piden perdón, pero se piden mal, es también peor que no haberse pedido perdón. El pedirse perdón y hacerlo de manera equivocada puede resultar, y de hecho resulta peor que no haberlo pedido. Entonces, por eso es importante aprender a pedir perdón. Siempre que yo pida perdón, debo señalar, pues, el agravio específico sin nunca usar la palabra pero, que que nos lleva a dar explicaciones y justificaciones. Si hago eso, ya malogré mi pedido de perdón. Ya, eso es volverlo a agraviar, volverlo a ofender, volverlo a maltratar a la persona. Es por eso decimos que es peor que no pedir perdón. Por eso los animo a que puedan aprender a pedir y dar perdón, y el libro El viaje del perdón, del cual les hablé hace un momento, puede ser un buen instrumento que les puede ayudar a ustedes a hacerlo de manera correcta en ese sentido. Ok, muy bien. Quiero ver si hay más preguntas, inquietudes que tengan. Hemos abordado el tema hoy día de las 3 heridas emocionales que dejamos en los hijos cuando peleamos
como cónyuges, como padres, ¿ya? A ver, José, mi tocayo dice, ¿y cómo sanamos nuestro niño interior de las heridas emocionales? Bueno, hay todo un proceso, ¿no? Yo doy curso acerca de sanando mi niño interior herido. Ya estamos ahorita en un curso, el próximo año estaremos abriendo para más personas también, ¿no? Pero te adelanto algo. Una forma, un instrumento terapéutico básico para ir sanando nuestro niño interior herido es la cultura del perdón, es el arte de pedir y dar perdón. Algo que lo he estado mencionando allí, ¿no? Muchas de nuestras heridas emocionales, pues, tienen que ver con que nos han herido. Y las dos personas principales que nos pueden haber herido, la principal de todas es nuestros padres. La segunda pueden ser nuestras parejas. Pero claro, el niño herido lo hacen nuestros padres, sin mala intención, sin darse cuenta, pero igual lo hacen. Entonces, por eso muchas veces tenemos que sanar nuestra relación con ellos a través del perdón para poder sanar nuestro niño interior herido. Esa es la clave, ¿no? A ver, Karen dice, gracias por este espacio. Yo crecí sin padre prácticamente. Nos abandonó. Papá falleció hace un año. Yo tengo 40 años. ¿Cómo saber si yo crecí psicológicamente bien o si tengo problemas? Mira, en este mismo programa de televisión, La belleza de amar, que se llama, en este programa, entra a mi canal de YouTube, me ubicas como José Valdeón, psicoterapeuta familiar, y buscas ahí, este, mi niño, mi niño interior herido, cómo identificarlo y cómo sanarlo, ¿ya? O 5 señales de tener un niño interior herido, algo así, sea, pon niño interior herido. Y yo comparto ahí los 5 rasgos de carácter que son las máscaras con las cuales se ocultan, detrás de los cuales se ocultan nuestro niño interior herido. Por ejemplo, uno de ellos es una personalidad irritable. Soy muy irritable. Soy una persona muy susceptible. Soy una persona muy complaciente. Soy una persona muy hostil. Soy una persona muy pasiva, entre otros, que señalan y evidencian que tengo un niño interior herido allí, ¿no? Karen, yo te diría, eh, ¿qué te provoca, papá, cuando te hablan de él, cuando tú piensas en él? ¿Qué te provoca? El no tenerlo. De repente estás peleado con él y toda una vida peleada con él. Yo te aconsejo algo. Escríbele una carta a ese papá que falleció. Escríbele una carta en la que tú le digas las cosas que te dolió de parte de él, si las hubieron, las emociones que te produjeron, lo que te hubiera gustado tal vez. Y al final dile, papá, yo te perdono. No sé si te tengo rencor, si que no lo sabes, pero yo te perdono. Y no quiero quedarme con el dolor de saber que no te tuve. Quiero quedarme con la alegría de saber que me diste la vida. Yo escojo, yo escojo. Siempre yo digo que los seres humanos no sufrimos por lo que nos pasa. Sufrimos por la actitud que asumimos frente a lo que nos pasa. Frente a un papá que me abandona. Eso es lo que me pasa. Yo puedo tener dos actitudes, una sana y una insana. Frente al hecho del abandono de mi padre, yo puedo amargar mi vida sufriendo por el abandono de mi padre o escoger darle las gracias por haberme dado la vida y estar aquí, en este mundo, con lo que tengo, con la familia que tengo tal vez. Yo escojo. Yo escojo la amargura del abandono o la alegría de la vida que me dio. Yo escojo. No puedo cambiar los hechos, pero sí puedo cambiar la actitud con que miro esos hechos. Entonces, escríbele esa carta. La escritura es sumamente terapéutica, Yulisa, ¿no?
Eso te puede, perdón, Karen, ¿no? Te puede ayudar mucho. Yulisa pregunta, mi hijo tiene 15 años. Cuando se molesta no nos habla para nada. Nos ignora totalmente. No sabemos cómo sobrellevar estos momentos, ya que antes, cuando mi esposo y yo nos molestábamos, hacíamos lo mismo entre los dos. Este año mi esposo está trabajando en provincia y viene quincenal o mensualmente, pero no tiene mucha comunicación con él. Bueno, los silencios, Karen, Yulisa, los silencios con que los ignora a ustedes lo aprendió de ustedes, obviamente. Ustedes le modelaron eso. Y por eso las peleas entre ustedes, ese silencio que es conflicto, que es pelea, esos silencios también son agresiones mutuas. No vayan a pensar que la agresión solamente es que le grito el insulto a mi pareja. El quitarle el habla, el ignorarlo, es también un agravio, es una agresión. Y créanme que es peor que el insulto verbal que yo le pueda dar. La indiferencia es el peor maltrato que puede recibir una persona. Entonces él lo aprendió y ese conflicto de usted pues le generó probablemente a estas alturas de sus 15 años de repente amargura, culpa, miedo. La amargura, la rabia, está molesto con ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues es pedirle perdón. Pedirle perdón por haberle hecho vivir los conflictos conyugales. Pedirle perdón por haberles hecho testigos de esos agravios, de silencios que se infringieron uno al otro. Y del lado de papá, pues, no tiene mucha comunicación con él, dices, ¿no? Pues hay que hablarlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tiene mucha comunicación con él? El hijo lo rechaza, él es muy indiferente, él es de repente muy sobreexigente, tiene un carácter especial, reniega, no sé. ¿Qué está pasando? O sea, no podemos perder la conexión con nuestro hijo. No podemos mantener distancia emocional con nuestro hijo. Tenemos que lograr una conexión emocional con ellos, confianza con ellos. Así que en ese sentido es importante que podamos entender esa verdad. ¿Ok? Eso te diría Yulisa. Ya a trabajar, hay mucho que trabajar en ese sentido. Nancy pregunta, después de 40 años me encontré con mi padre. Yo le perdoné por su abandono. No lo visito frecuentemente. Lo hago de vez en cuando. ¿Eso es malo? Bueno, eso, si es que lo dejas de ver o lo ves muy seguido o lo ves muy poco, el problema no está tanto ahí. El problema puede estar en tu corazón. Si el verlo poco en verdad es porque en verdad sientes todavía un cierto rechazo hacia él, estás escondiendo una amargura hacia él y por eso tratas de verlo poco y solo por cumplir, o porque, bueno, no tienes ninguna amargura, no tienes nada, pero bueno, tampoco tienes mucha confianza, también están ocupados, por eso, ¿no? Tal vez, bueno, esa es otra cosa ya. Tienes que evaluar tu corazón, tienes que evaluar tu corazón. Si lo has visto después de 40 años, evidentemente estás desconectado con él. Quizás puedas intentar reconectar con él. Tener al papá cercano que no tuviste en tu niñez, lo puedes tener en tu vida adulta. No importa si él es así o él es asá, si es frío, seco, distante. Tú muéstrale afecto, tú muéstrale amor. Uno crece y uno sana cuando ama al otro, sobre todo a ese otro o a esa otra que pues me maltrató, que me abandonó, que no estuvo conmigo, que me hizo daño. Uno crece, uno sana cuando ama a esa persona. Entonces muéstrale tu amor. En verdad, ya no es importante si todavía guardas algo en tu corazón. Lo que yo diría es ámalo. Y si guardas algo, el amor irá desplazando rezagos de amargura, de rencor que puedas tener hacia tu padre o tu progenitor. Ya es lo que te diría,
Nancy. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Si quieren volver a ver esta grabación, esta charla, ya saben, entren a mi canal de YouTube, me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Les invito a que puedan suscribirse a mi canal y puedan ver, tenemos más de 150 charlas que hemos dado en estos 2, 3 años, charlas acerca de padres, de familias, de matrimonios, ¿no? Que les pueden ayudar. Y si les gustó, pues denle un clic en la campanita, en el pulgar y compártanlo también con amigos y con familiares. A ver, Ani pregunta, ¿es posible sanar nuestras heridas emocionales? Sí, claro que sí. Es posible sanar la culpa, el miedo y la amargura. El instrumento terapéutico principal es el perdón. El perdón. Y el perdón tiene que ver con el amar. Cuando yo aprendo a amar, me decido amar, y el amar no tiene que ver con sentir, tiene que ver con decidir, tiene que ver con actuar, yo empiezo a sanarme, yo empiezo a crecer como persona. Entonces, esas personas que te pueden generar cierto rechazo, ámalas, y ahí estás sanando, ahí estás creciendo. No, igual necesitas de repente ir a cursos de sanidad interior, ir a un terapeuta que te ayude ya específicamente, no sé exactamente qué heridas específicas puedas tener y estar ahí, ¿no? En tu vida, pero se puede sanar. No hay nada del pasado, las heridas del pasado, que yo esté cargando, que no las pueda descargar, que no las pueda sanar. Tal vez me toque cargar con algunas secuelas, pero sí nos sanamos, sí podemos sanar nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Muy bien, gracias por la audiencia de hoy día. Espero que el programa haya sido de su agrado. Les espero el próximo martes. A ver, Moisés tiene otra pregunta antes de irnos ya. ¿Esas heridas también se reflejan con nuestra pareja o en el momento de vincularnos? Por supuesto. Toda herida emocional que yo tenga va a afectar mis relaciones interpersonales. Y bueno fuera que lo afectara pues en mi mundo laboral, con mis amigos, no. Ahí como que no se manifiestan nuestras heridas. Nuestras heridas se manifiestan lamentablemente mucho más en nuestro ámbito familiar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Son las personas a quienes más deberíamos amar, respetar y valorar, pero lamentablemente son a las que más herimos, producto de las heridas que yo cargo en mi vida, en mi alma. Por eso la importancia de sanarlas, por eso la importancia de identificarlas, no maquillarlas, no negarlas, no reprimirlas, aceptarlas, eh, cambiarlas, sanarlas, procesarlas. Es la importancia en ese sentido, ¿no? Es lo que te diría Moisés. Muy bien, creo que ahora sí, se acabaron las preguntas, se va acabando el tiempo también. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden que el primer martes de cada mes tenemos nuestro consultorio libre. Así que el próximo martes, si hay más preguntas respecto a este tema o a los otros temas que hemos abordado las semanas anteriores o temas en general que puedan estar viviendo, pues este martes a las 18 horas tendremos la oportunidad de poder estar en contacto para absolverles hasta donde pueda, ayudarles con sus preguntas. ¿Ya? Así que ya saben, todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, La Belleza de Amar, un programa de orientación psicológica. Listo. Buenas noches con todos y nos encontramos el próximo martes. Bye bye.